Andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Y no es en vano. La hospitalidad siempre es importante. Y te estoy muy agradecido por lo que has hecho. Es lo que mereces. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con este programa nuevamente entre ustedes de Una Liturgia para la Vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Domingo 16. De nuevo vamos caminando a el final de el tiempo ordinario. Domingo 16 de 34 que son en total y que vamos poco a poco creciendo en la fe. También hay que tener presente los anteriores domingos, que nos ayudan bastante a hilación de cada uno de estos domingos. Allá atrás estábamos con la misa o misión. Domingo pasado, Cristo las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es el primogénito de toda criatura, como el primogénito de entre los muertos. Y finalmente se hablaba de que Cristo murió por nosotros en la cruz, salvando a todos. Y esos todos viene siendo la humanidad, que en la segunda lectura de hoy, tomada de Pablo a los Colosenses, precisamente les aclara a los primeros judeo-cristianos, pero más a los judíos, que no aceptaban que la herencia prometida desde siglos de la salvación, el reino de Dios iba a ser para todos, que ciertamente en un primer momento fueron los judíos e israelitas quienes fueron los primeros que se les eligió para que ellos a la vez fueran antorcha, luz de la otra, de el resto de la humanidad. Mas esto todavía no lo comprendían. Y estamos hablando del año 60 después de Cristo. Y es cuando les recuerda: Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y la riqueza de este designio que encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. La participación de los paganos a esta gloria en Cristo Jesús. Y aquí nos viene, por otro lado, cómo vamos a obtener esta gloria. La leemos en unos versículos después del capítulo 10
versos 38-42, que está diciendo que Marta y María reciben a Jesús. María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Ahí está la clave: escuchar la palabra. También en otro momento escucharemos: escucha, Israel, el Señor es uno, etc. Ahora, otra de las cosas bastante interesantes que debemos nosotros de ver es que la ley del forastero en el Oriente Medio era una bastante ley bastante apreciada por ellos, que era abrir las puertas al extranjero o peregrino, lavarle los pies, brindarle comida, darle alojamiento para el descanso y finalmente proveerle para que continúe su peregrinar. Y lo vemos en la primera lectura con Abraham. Estaba sentado a la entrada de la tienda, a la hora del calor. Levantó la vista y vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Aquí, paréntesis, se ve en estos hombres o ángeles la Trinidad. Se postró: Señor mío, no dice señores, Señor mío. Continúo con la lectura. Haré que traigan un poco de agua para que laven los pies. Descansen a la sombra de los árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. Pues sin duda, para eso han pasado junto a su siervo. Ahora, vámonos al Evangelio. Primera parte del capítulo 10:38. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y lo que comentábamos, tenía una hermana que se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres. La ley del forastero. ¿Y esto qué nos quiere decir? Abraham estaba antes de los 10 mandamientos. O también lo que diría Santo Tomás de Aquino: a Dios lo podemos descubrir a través del cosmos, de la naturaleza o de la vida. Y también en el 68, el Papa Paulo VI también nos hablaba la semilla del verbo. O quiere decirnos que Jesús, Dios, los valores que encontramos en Jesús y en las Sagradas Escrituras también los podemos encontrar en las diferentes culturas. Y esto nos hace precisamente unirnos, que en otro momento dirá también el Papa, me parece Juan Pablo II, que
Hay que unirnos en lo que nos une, mas no en lo que nos diferencia. Entonces, ya hay. Y en nosotros se nos ha olvidado mucho esto. Pero lo podemos precisamente conducir o reintegrarnos a esa escucha. Haremos un espacio y regresemos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 16 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Color verde, maduración de la fe. Maduración de la fe que ahora nos está hablando acerca de esto, con la oración colecta de este domingo, que nos dice así: sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, de tu ayuda, de tu fuerza, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre fieles en los mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta idea, vámonos al final de la carta de Pablo a los Colosenses de la segunda lectura de este domingo. Y dice así, que Dios ha querido, como ya comentaba anteriormente, conocer a los suyos la gloria y la riqueza de este designio que encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Y aquí viene pues la tarea que tenemos nosotros los de vida consagrada. Y entiéndase, vida consagrada, que estamos precisamente para esto. Podemos nosotros también entender en las iglesias católicas, tenemos ante todo en el altar mayor, además de las imágenes, sobre todo Cristo el Señor crucificado, María, cualquiera que fuese su advocación, y Santo Santa dedicado a esa capilla. Prioritariamente, así nos lo viene a recordar y también a sugerir, que es más que sugerencia, el Concilio Vaticano II.
Ya hablábamos la semana pasada de esto, de Cristo. Pero además de esos signos de las imágenes, también hay otros. Por un lado el altar, por otro lado el ambón, o también conocido de nuevo por la liturgia, el pan de la palabra. Y por otro lado está la silla del presidente, que también quiere decirnos a nosotros que además, como ustedes, ser bautizados con Cristo sacerdote, profeta y rey, también nosotros lo desempeñamos, como acabamos de leer al final de la lectura segunda de Colosenses. Desempeñamos pues esta enseñanza a través de la sabiduría, no del conocimiento y la inteligencia. También, dicho sea de paso, que hay algunas personas que preguntan, después de preparatoria, ¿cuántos años estudiamos? Y viene siendo mínimo 8 años. 2 de ellos intercalados entre filosofía y teología, que vienen siendo para detenernos en la decisión de continuar. Con esto, entonces, el ambón, Cristo profeta. El altar, Cristo sacerdote. A través de los sacramentos santificarlos. Y finalmente, la silla presidencial, que viene siendo Cristo Rey y Pastor. Acompañar al pueblo de Dios. En la Constitución de Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas de los hombres, acompañarles. Y si realmente vemos este caminar de 2025 años de la Iglesia Cristiana Católica, vemos innumerables mártires, iniciando con el Señor Jesús y terminando aquí y allá, donde quiera se dan estos testimonios. Regresémonos pues a la lectura, que segunda lectura de nuevo. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que le falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Y está bastante unido al final. Predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos, o, como se decía anteriormente, que ese mismo Cristo es el que queremos que participemos de su gloria eterna. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con esta tercera parte, la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica, de la editorial Buena Prensa, del Padre Cristóbal Orellana González, jesuita. Algunos contenidos en particular que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo refleja la importancia de la doctrina como patrimonio recibido que hay que transmitir. El Catecismo reconoce la relevancia de las proposiciones doctrinales que remiten a una realidad no reductible al sujeto o a la conciencia, sino al acontecimiento mismo de la revelación en Jesucristo. El poder expresar la fe en proposiciones representa estabilidad más allá de las meras experiencias personales o culturales, y mantener una identidad clara frente a otras formas de fe, como fe cristiana. Un contenido doctrinal clave del Catecismo, desde su primera parte, la profesión de la fe, es la estructura trinitaria que será determinante en el resto del catecismo. De tal suerte que la liturgia es obra de la Trinidad. La vida cristiana es una vida del Dios Trino. La oración es también y al mismo tiempo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la visión de Dios que informa toda la vida cristiana, posibilita por Dios mismo en su revelación en Jesucristo y por el Espíritu Santo. El catecismo es cristocéntrico, y esto no significa que no tiene presente a la Trinidad. En la catequesis, lo que enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás es referencia a Él. El único que enseña es Cristo. Cristo es el gran sacramento en el que Dios mismo se nos manifiesta. La liturgia es obra del Cristo glorioso, que sigue actuando en su iglesia por medio de su Espíritu Santo, para la curación y salvación del género humano. En esta perspectiva, la segunda parte del catecismo aparece muy ligada a la primera. En ella se presenta la liturgia como la obra actual del Dios Trino, en cuanto encaminada a la salvación y santificación de cada uno de los hombres. Junto con la primera parte, ponen de manifiesto algo fundamental. Es Dios quien sale al encuentro de los hombres en su palabra y en los sacramentos. La vida moral y la vida de oración serán respuesta a la iniciativa divina. Además del carácter trinitario y en particular neumatológico del tratamiento de los sacramentos, hay que subrayar
su óptica mistagógica y su sensibilidad para los ritos orientales. Esta atención ayuda a comprender mejor el misterio. La clasificación emplea los sacramentos de iniciación, de curación y al servicio de la comunión y misión de los fieles. Es fundamentalmente pedagógica y no deberá hacer perder de vista que todos los sacramentos están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. En opinión de Jesús Castellanos, el catecismo ofrece una renovada comprensión de nuestras celebraciones en el sentido teológico e incluso en el sentido ritual celebrativo y en una dimensión de la vida cristiana, de la espiritualidad como vida en Cristo y según el Espíritu. Es una buena síntesis que ayuda a comprender algunos elementos esenciales de la liturgia. Indicaciones prácticas para el uso del catecismo. Para que el uso del catecismo sea fructífero, es necesario atender al todo en un doble sentido, al todo del texto y al todo del contexto. Resultará poco fructuoso si la atención se centra unilateralmente en un capítulo o en una parte del mismo. Hay que recordar que la organicidad del texto catequético es su valor fundamental. Especial cuidado se ha de tener en que los temas de teología fundamental que se tratan en las primeras secciones no queden marginados. Ver el todo significa atender el contexto que el libro se inscribe, el cual es analizado por el Sínodo del año 1985. En cuanto a instrumento, él mismo pide ser puesto en el marco de la vida de la Iglesia, que es el lugar propio de la catequesis. El Directorio General para la Catequesis dedica un capítulo al catecismo, insertándolo en el marco global de la tarea catequética de la Iglesia y que ayuda a percibir esa totalidad. Los límites del catecismo. No hay que perder de vista el género literario propio del libro para no buscar ni decepcionarse ante él. Se trata de un catecismo mayor, completo. Este catecismo propone la doctrina que la Iglesia presenta como propia y común, de modo sintético y más enunciativo o narrativo que argumentativo. Para evitar decepciones, conviene no esperar del catecismo lo que no pretende ni puede dar. No es un manual de teología, una exégesis o una monografía, ni mucho menos un ensayo sobre una o varias cuestiones. En todo caso, se tratará siempre de un instrumento al servicio de todo un proceso existencial
de un camino de fe realizado por personas concretas y situadas en un determinado contexto y circunstancias irrepetibles, en diálogo con la vida y con la cultura. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación, además de YouTube, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. 21 de julio. San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la Iglesia. Año 1559-1619. Se llamaba Giulio Cesare Russi. Era italiano y estudió en Padua, llegando a hablar griego, sirio y hebreo. Al ingresar en los franciscanos capuchinos, tomó el nombre religioso de Lorenzo. Era un gran predicador, pero fue nombrado provincial sucesivamente en varias provincias capuchinas y tuvo que ocuparse de otros asuntos. Se conservan sus obras teológicas en 15 volúmenes. El emperador Rodolfo II lo envió a pedir la ayuda de los príncipes alemanes en los conflictos con los turcos. Lorenzo no solo obtuvo apoyo, sino que salió con las tropas como capellán, armado únicamente con un crucifijo. Más tarde fue nombrado general de la orden. La muerte lo sorprendió cuando se dirigía a la corte de Felipe III de España a abogar por el pueblo oprimido en Nápoles. San Lorenzo de Brindisi destaca por su prudencia en los tratos con poderes políticos, así como en diálogos ecuménicos. De la prudencia nos dice el Catecismo de la Iglesia: es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Número 1806. 22 de julio. Santa María Magdalena, fiesta. María, de la ciudad de Magdala,
que está cerca del lago de Galilea, fue una ardiente seguidora de Jesús y aparece en varios pasajes del Evangelio, aunque su identidad ha sido a veces discutida por los teólogos, que se preguntan si la misma es María Magdalena o la de Betania. Lo que sí se conoce con certeza es que fue la primera en anunciar la resurrección de Cristo. Su amor apasionado por Él, su perseverancia en la búsqueda y su profesión de fe en la divinidad de Cristo son sus marcas distintivas. El catecismo se refiere a ella, María Magdalena, y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Número 641. 23 de julio. Santa Brígida religiosa. Año 1303-1373. Brígida, santa sueca, se casó a los 14 años y tuvo 8 hijos. Uno de ellas, Karim, está también canonizada o es santa. Brígida fue dama de compañía en la corte del rey Magnus e intentó, sin éxito, moderar los excesos de los reyes. Tuvo relaciones privadas tuvo revelaciones privadas e hizo una peregrinación a Compostela, la tumba del apóstol Santiago, con su esposo. Al regresar, ambos decidieron marchar al monasterio y dedicarse a la vida ascética y a la oración. Brígida fue fundadora de un monasterio doble, es decir, con los hombres en un edificio y las mujeres en otro, pero con regla y oración común. Desde allí, Brígida trabajó para que el Papa regresara de Aviñón a Roma. Es patrona de Suecia. Su amor por la pasión a Cristo anima la contemplación de este misterio que lleva a la santidad de vida, como dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 2015. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. 24 de julio. San Charbel, presbítero, 1828-1898. Era de rito maronita, de Líbano, y fue criado por un tío al quedar huérfano a los 3 años. Ingresó en el monasterio de Nuestra Señora del Líbano y después de su noviciado hizo los votos y tomó el nombre de Charbel en honor de un mártir del siglo II. Fue ordenado sacerdote y ejerció su ministerio fielmente, pero se sentía llamado a la contemplación y por eso se hizo ermitaño. Vivió 23 años en soledad y abandono, en Dios, en ayuno y oración del Santísimo Sacramento. De vez en cuando iba a administrar los sacramentos al pueblo cercano. Después de su muerte, se habló de muchos milagros
y muchos peregrinos acudieron y siguen acudiendo a su tumba. De San Charbel, además de la contemplación, destaca su pureza de intención, es decir, de un corazón sin divisiones, entregado a Dios totalmente. El catecismo nos habla: la pureza de corazón es el preámbulo de la visión. 25 de julio, Santiago Apóstol, fiesta. Era de los hijos del Zebedeo, testigo de muchas acciones de Jesús y de sus milagros. El Evangelio lo presenta en varios pasajes como alguien impetuoso y ambicioso, pero dulcificado después de la experiencia de la resurrección de Jesús e impulsado valerosamente a la misión. Conocido como Santiago el Mayor, es el único apóstol cuyo martirio ha quedado consignado en las Escrituras. Hechos de los Apóstoles nos dice que el rey Herodes ordenó su ejecución a espada. Hechos de los Apóstoles 12:1. Enterrado en Jerusalén, se dice que sus reliquias fueron llevadas a Compostela, España, lugar que a través de los siglos ha sido centro de peregrinaciones. Su fiesta se celebra desde el siglo VIII. Cercano e íntimo a Jesús, Santiago es ejemplo del conocimiento amoroso, de un encuentro personal con Cristo, del que nos habla el catecismo que impulsa la proclamación. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Número 425. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar de nuevo una vez con ustedes. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano, y Dios mediante nos veremos la próxima semana. Feliz tarde, buenos días para todos.